Uno de los sectores claves en la pandemia es el de consumo masivo y muchas empresas han estado allí laborando y trabajando ininterrumpidamente. Una de ellas es Procter Gamble, líder en productos masivos en la región y en el mundo. Y le damos la bienvenida a Alejandro Betancourt, quien es gerente de marca y comunicaciones de Procter Gamble para América Latina, y nos va a hablar un poco acerca de cómo han asumido toda esta emergencia de la pandemia para seguir atendiendo el suministro, el consumo y sobre todo viendo cómo ha cambiado el hábito de consumo de los habitantes en medio de esta emergencia sanitaria. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, un saludo esperando que estemos todos bien de salud en estos tiempos. Cuéntanos entonces cómo abordó Procter Gamble este desafío que agarró por sorpresa a todas las empresas y a la población en general, pero ha seguido el suministro de forma constante. Efectivamente son tiempos sin precedentes. La realidad es que es un momento único para la región, para el mundo. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue definir tres estrategias muy claras cómo afrontar esta coyuntura. En primer lugar, y lo más importante, era la salud y la seguridad de nuestra gente. Asegurarnos de que a lo largo de toda nuestra operación, la primera preocupación era siempre asegurarnos de que nuestra gente estuviera protegida y la mantuviéramos sana. En segundo lugar, pues obviamente nuestros consumidores, nosotros somos una compañía que por 183 años hemos mantenido siempre al consumidor en el centro de todo lo que hacemos y pues bueno, en este momento no podía ser distinto, así que pues pusimos en marcha todos los dispositivos necesarios para poder garantizar el suministro de nuestras marcas. Pues bueno, en segundo lugar fue todo el tema de asegurar que podíamos seguir enviando nuestros productos a los consumidores que los necesitaban. Y en tercer lugar, pero ciertamente no de último, entender en cómo poder ayudar a las comunidades a las cuales llevamos desde que nuestra operación inició en la región, en nuestros diferentes países, ayudándolas, y forma parte de nuestro propósito y nuestra misión como compañía, cómo poder estar cerca de ellos, entendiendo que esto era una situación pues, sin precedentes para todos, pero que había algunas comunidades que podían sufrir un poco más a raíz de esto, y también manteniéndonos muy cerca de pues bueno, todos esos héroes de primera línea de atención que pues bueno, nos han ayudado a navegar estos tiempos difíciles hasta ahora. ¿Cómo han percibido ustedes que ha cambiado el hábito del consumidor? ¿Y qué curiosidades o qué cosas notorias han ustedes visto en esta época? Sí, mira, podríamos hablarlo tal vez desde tres perspectivas distintas, ¿no? Y la primera puede ser entender un poco cómo ha sido el hábito realmente de consumo del tipo de productos y claramente pues ha habido una orientación y una búsqueda de productos llamados de primera necesidad, pero específicamente de higiene, todo lo que tenga que ver con higiene, salud y aseo personal, ¿cierto? Entonces, realmente hemos visto cómo por ejemplo, la cantidad de baños, de duchas, de actos de bañarse, pues, ¿no? Pues en promedio en las casas ha aumentado como un claro reflejo de una preocupación por mantener una higiene todavía más elevada en estos tiempos pues del coronavirus, ¿no? Creo que otro comentario podría ir en torno a cómo los consumidores, pues bueno, al pasar tiempo en casa o más tiempo del usual en casa, han cambiado también un poco la forma de consumir contenido y qué tipo de contenidos les llama la atención. Nosotros hemos encontrado que el apetito por, de alguna manera, contenidos que ayuden a los consumidores o a los usuarios a hacer muchas más cosas en casa ellos mismos que anteriormente solían tal vez hacer fuera. Ha sufrido claramente un incremento notorio. Por ejemplo, cómo hacer cortes de pelo en casa, cómo afeitarse o cómo hacerse estilos en las barbas en casa, cómo poder, todos estos videos de cómo hacer tal o cual cosa, ese tipo de contenido ha tenido pues una receptividad bastante alta y ha tenido unas tasas de interacción con los usuarios bien elevadas. Pero los usuarios que tal vez anteriormente iban a 2, 3, 4 establecimientos físicos para poder hacer su acto de compra, ahora han reducido eso tal vez a uno o a dos. Eso claramente hace una diferencia en el sentido de poder tener todo el portafolio disponible para esos usuarios
para que ellos puedan completar su misión de compra en uno o máximo dos establecimientos. Y en este foco, ¿en cuánto se ha incrementado el consumo y en qué categoría? Ustedes tienen varias categorías, por supuesto, de aseo personal, de limpieza del hogar, de cuidado también de varias personas en el hogar. Cuéntanos acerca de esas categorías y el crecimiento de cada una de ellas dentro de esta canasta de compra de los usuarios. Sí, la realidad es que estadísticamente hablando y siendo un poco técnicos en torno a esto, la cantidad de variaciones y el tipo de variaciones hace difícil o es muy temprano para dar un diagnóstico final de dónde van a terminar estas categorías, pero definitivamente todas las categorías que tienen con el aseo personal, el shampoo, los jabones, el afeitado, la higiene femenina, tanto como aquellas que tienen que ver con el cuidado del hogar, los detergentes, los limpiadores de superficies, y también en torno a salud, incluso el consumo de algunos de nuestros productos de salud también ha tenido un incremento. También hay que destacar que ha habido diferentes periodos y diferentes tipos de compras a lo largo de este periodo, lo que de alguna manera se llamaban compras de abastecimiento rápido, esa típica compra cuando empezó un poco la cuarentena, donde la gente buscaba abastecerse ciertamente un poco por arriba de lo que era su consumo normal, y que luego termina consiguiendo una estabilización. Entonces, por eso, cuando haga referencia un poco a las anomalías numéricas que ha habido de subires y bajares, lo que probablemente vamos a tener una lectura mucho más clara en los próximos 3 meses, a medida de que Dios mediante en la región esto comience a retornar todavía más hacia una normalidad o una nueva realidad distinta a la que hemos vivido en los tiempos del confinamiento. Pero si tenemos que hablar de cifras y de comportamiento, ¿en cuántos fueron esos picos de repente las primeras semanas o meses de la pandemia? Sí, nosotros recientemente publicamos resultados de nuestro ejercicio fiscal y uno de los comentarios se hacía en torno particularmente al último, no solamente al trimestre previo al cierre del año fiscal, sino en general a estos 6 meses de pandemia, donde todas estas categorías que pues he mencionado tenían crecimiento bien de doble dígito o al menos de alto dígito único, o sea, 7, 8, 9% en lo mínimo y luego dobles dígitos de nuevo en categorías distintas y variando según la realidad propia de cada país, ¿no? Pero sí, ha sido unos crecimientos evidentemente importantes que acompañan y que son solamente un reflejo de estos hábitos de consumo que muy apropiadamente preguntabas antes, ¿no? ¿Cómo entonces es el consumidor actual? ¿Está siendo más precavido? ¿Adquiere más productos para stock de inventario, de cuidado personal? ¿Qué hallazgos han encontrado ustedes en este consumidor en medio de la pandemia que pueden ser un reflejo de esta nueva normalidad en la que también una industria de consumo masivo tiene que montarse en la ola? Sí, el consumidor definitivamente mucho más ocupado por entender cuáles son los productos idóneos para mantener la higiene, la salud, la limpieza a los niveles máximos, pero como una medida de prevención ante la situación actual. Entonces, definitivamente hay una oportunidad y hay una nueva atención hacia el dominio de limpieza, higiene y salud. Eso para destacar un elemento. El siguiente posiblemente a destacar es nuevamente cómo ha afectado este crecimiento acelerado de canales digitales los hábitos de compra, ¿no? Donde por ejemplo, en estos días las compras, tal vez la gente no puede ir físicamente, pero el acceso que otorgan las plataformas, tanto de los retailers que han habilitado, si no las tenían antes, pero muchos las tenían ya, plataformas electrónicas, pero también jugadores como los last milers, por ejemplo. Aquí en el caso de Panamá hablamos de Apetito, Globo, Uber Eats, WhatsApp, etcétera, etcétera. Creo que los consumidores además los que antes no lo hacían, pues se han visto casi que empujados e incentivados por la situación actual a explorar esos nuevos canales digitales. Entonces, creo que el consumidor está, primero, mucho más atento
a todos los elementos que tienen que ver con estos tres elementos: higiene, limpieza y salud. Y por otro lado, creo que ha conseguido una variedad de canales para poder satisfacer esa necesidad, y eso genera obviamente una dinámica positiva, porque el desarrollo de esos canales siempre trae ventajas para la conveniencia del consumidor y para la oportunidad de seguir dándole una mejor experiencia al consumidor, que es lo que todos, no solamente nosotros los fabricantes, sino nuestros aliados en el retail, sea retail físico, retail digital, es lo que queremos hacer, ¿sí? Eso es lo que todos tenemos en mente. Y en ese camino también vemos que se ha desdibujado un poco las relaciones. Si bien no se han dejado las relaciones entre el fabricante, el distribuidor y el retail, si vemos, por ejemplo, a fabricantes vendiendo directo al consumidor a través de canales propios, y vemos también cómo se han creado nuevos canales de distribución, incluso estos que llegan a las casas, a las calles a vender directamente productos. ¿Cómo ha innovado Procter & Gamble en canales digitales? Si tienen canales propios o si están ayudando a los socios comerciantes y distribuidores. Nosotros desde antes del periodo de pandemia veníamos desarrollando conjuntamente con nuestros aliados del retail una estrategia para, de nuevo, en aras de ese objetivo común de crear una experiencia, una buena experiencia, la mejor experiencia posible para el consumidor. Hemos venido trabajando en alianza para desarrollar los canales digitales. Entonces, lo que esto supuso fue una aceleración a ese trabajo que bueno, nos tocó, igual que lo veníamos haciendo antes, pero seguramente con un sentido de urgencia todavía mayor, pues seguir avanzando las agendas en conjunto y nuestros planes de negocio alineados con los retailers, de nuevo, sean retailers físicos con presencia electrónica o sean completamente canales digitales. Y lo que tocó fue eso, tocó acelerar y poner a rodar más rápido la agenda que habíamos trazado en conjunto, pero siempre trabajando de la mano con ellos para poder desarrollar esos canales y poder además apalancarnos de una relación de muy larga data de sociedad con estos aliados comerciales. Ustedes están viendo, por ejemplo, también el tema del cambio de envases pequeños a envases familiares. Procter se había caracterizado por mucho tiempo de dar esos envases también tipo sachet para tiendas de barrio. ¿Cómo ha cambiado esa relación del consumidor teniendo productos de mayor tamaño en sus estantes que ustedes lo están ofreciendo? Mira, yo creo que va de vuelta un poco a un punto que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con tener el portafolio correcto, la presencia del portafolio correcto en el tipo de tienda correcto, ¿no? Y lo que sí hemos utilizado es, de nuevo, de la mano con nuestros aliados estratégicos, hemos implementado el uso de tecnología para poder mirar de manera mucho más precisa cuál es ese portafolio ideal que sirve a las necesidades de nuestros consumidores, no importa el formato de tienda. Y entonces acomodar la oferta del portafolio para que sea idónea al tipo de tienda y a la misión de compra que el usuario vaya a tener al momento de dirigirse a ese establecimiento. Volviendo entonces al tema de la seguridad y la salud, ¿cómo ha hecho Procter & Gamble para abordar este desafío de entrega de productos de manera de bioseguridad a través de estos protocolos que se crearon? Incluso quisiéramos saber cómo implementaron estos equipos COVID, si lo tuvieron que implementar dentro de la estructura que tienen en Panamá. Sé que aquí, por ejemplo, no hay fábricas como tal, pero ¿nos pueden explicar un poco cuál es ese proceso de importación, llegada del producto, distribución? Sí, seguro. Yo como comentario, de nuevo, general, la prioridad siempre ha sido, como te comentaba, la seguridad y la salud de nuestra gente. Entonces, para ello, en aquellos sitios donde tenemos operación de manufactura, te hago el comentario por si resulta interesante. Nosotros tenemos claramente dispositivos de bioseguridad alineados a criterios técnicos establecidos por especialistas en la materia y por los gobiernos y autoridades sanitarias. Entonces, esa cooperación y ese entendimiento en el relacionamiento con las autoridades para estar siempre encima y siempre en completo cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad de los organismos competentes ha sido de alguna manera la rectora de todas las decisiones que hemos tomado. Y bueno, y obviamente hemos tenido la oportunidad también de aprender de nuestros colegas de otras regiones que pasaron primero por el pico, si se quiere llamar de alguna manera,
de la pandemia para poder reaplicar algunas de esas mejores prácticas en nuestros sitios de manufactura. A la vez, en nuestras oficinas, que viene a ser el caso más de Panamá, pues nos apegamos al llamado que hicieron las autoridades para implementar el teletrabajo, y la mayoría de nuestros colaboradores se encuentran trabajando desde casa, como yo aquí, directamente desde mi hogar, y en aquella excepción, que realmente han sido muy pocas, que habían necesitado desplazarse a la oficina, pues hay una serie de protocolos implementados que pasan por la toma de temperatura, la desinfección con gel alcoholado, el uso de mascarillas, la remarcación y la delimitación de los espacios físicos para asegurarnos de que, de nuevo, esos colaboradores que como excepción necesitan desplazarse por alguna razón y por un momento limitado a las oficinas, pues lo hacen observando las recomendaciones y los protocolos de distanciamiento social. Entonces, esas han sido un poco las medidas y las formas en las cuales hemos afrontado ambas situaciones, tanto las que requieren el desplazamiento físico de nuestros colaboradores, como donde hemos podido implementar el teletrabajo, pues lo hemos hecho apegados a incluso los llamados de muchas de las autoridades en los países donde operamos. En este periodo se han incrementado los canales de venta. Han resultado, por ejemplo, canales nuevos, digitales, exclusivos, que han surgido como supermercados totalmente online, otros supermercados físicos que están ahora en presencia online, y estos vendedores de ambulantes que hay de un lado a otro. ¿Ustedes están atendiendo también estos nuevos canales que se han creado? Nosotros, el objetivo de nosotros siempre es servir a los consumidores donde quiera que estén y como quiera que de alguna manera decidan adquirir sus productos. Entonces, ciertamente estamos siempre atentos al surgimiento de nuevos canales de distribución. Nosotros sí hemos visto efectivamente o bien una aceleración en la agenda de digitalización de algunos establecimientos, algunas cadenas históricamente físicas o de tipo físico para entrar al mundo digital, a la vez que aquellos que son llamados pure players o jugadores exclusivamente digitales, pues hemos aprovechado también para acelerar nuestra colaboración, nuestra cooperación para avanzar los planes de negocio, entendiendo que eso es lo que los consumidores están necesitando. Entonces, siempre el criterio rector va a ser cómo los consumidores están escogiendo tener acceso a los productos que requieren, y así nosotros vamos ajustando y acomodando con la mayor agilidad nuestra cadena de suministro para servirlos. En este caso, otra de las preguntas que surgen es, ¿qué se ha aprendido de la pandemia y cómo una empresa como Procter & Gamble puede tomar toda esta enseñanza para evolucionar más el consumo masivo? Yo creo que hay unas enseñanzas claras desde el punto de vista operacional, de protocolos, de prevención, incluso hasta de agilidad, y la realidad es que nosotros no paramos de aprender. Todos los días tenemos nuevos aprendizajes, y de hecho hacemos esfuerzos deliberados para codificar esos aprendizajes y compartirlos entre las diferentes organizaciones. Pero yo creo que un poco más allá, lo que esto nos demuestra es el rol que las compañías, que el sector privado tiene que tener en la agenda de ciudadanía corporativa, como lo llamamos nosotros, o responsabilidad social empresarial. Nosotros hemos, aquí mismo en Latinoamérica, incluso tomado algunos de nuestras operaciones de manufactura y hemos transformado algunas líneas de producción para poder fabricar, por ejemplo, caretas protectoras y luego donarlas a los trabajadores de primera línea. Entonces, nuestro objetivo en Latinoamérica es muy claro. Nosotros no solamente queremos ser una fuerza para el crecimiento, sino queremos ser una fuerza para el bien. Y pensamos que compañías como nosotros, que tenemos la posibilidad no solamente de tocar a muchos consumidores, sino, por ejemplo, de poner mensajes allá afuera a través de nuestras marcas, tenemos una responsabilidad en que esos mensajes, por ejemplo, muestren de manera correcta y respetuosa la diversidad que existe en nuestra región. Tenemos una responsabilidad con las comunidades donde operamos, y eso lo tomamos muy en serio, y podemos hablar más en detalle de las medidas que hemos tomado, no solamente en Panamá, sino en toda la región, pero definitivamente pasa por entender que solo ser una fuerza para el crecimiento no es suficiente,
y declarar, como lo hemos hecho nosotros, que queremos ser una fuerza para el crecimiento, pero una fuerza para el bien también, al mismo tiempo ambos. Y en esa tónica, precisamente, ¿qué protagonismo tienen que tener ahora las marcas para cambiar, para reinventarse y para estar al tanto de lo que le está sucediendo al consumidor más allá de vender? Sí, yo creo que las marcas, a ver, nosotros de alguna manera, pues claro que queremos mucho nuestras marcas, pero entendemos que los consumidores no están pensando todo el día en el champú o en la toalla sanitaria o en la pasta dental. Entonces, para nosotros es muy importante entender la vida completa del usuario para ver dónde podemos hacer una diferencia. Y cuando esa diferencia la podemos hacer incluso desde el punto de vista de algo como impacto para la comunidad, o temas de igualdad de género, o temas de sostenibilidad ambiental, pues allí vamos a estar para hacerlo. Eso forma parte de este concepto de fuerza para el bien y fuerza para el crecimiento y fuerza para el bien. Y ese rol de las marcas es tremendo. Las marcas, de nuevo, tienen una voz y esa voz debe ser usada para poder no solamente comunicar los mensajes de la marca, sino para visibilizar también problemas que estén sucediendo en las comunidades o en la vida de nuestros consumidores, y más importante aún, ir a resolverlo. Entonces, para nosotros es muy importante que nuestras marcas tengan esa voz allá afuera, y que todas las acciones entonces de la agenda de ciudadanía corporativa, en elementos, como te decía, de impacto a la comunidad, de igualdad de género, de igualdad de inclusión y temas de sostenibilidad ambiental, tiene que ser un rol preponderante. Ya los mensajes de la marca solos no son suficientes, porque los consumidores quieren saber qué más hay detrás de esas marcas, y por supuesto quieren depositar su confianza y su lealtad en marcas que no solamente de nuevo crezcan, sino también hagan el bien. ¿Qué otras tendencias veremos en el mercado? Ya estamos viendo una aceleración impresionante de todo lo que es la transformación digital, tanto de pequeños, medianos como grandes negocios, pero ustedes también estaban analizando mucho el tema de la Big Data, de la inteligencia artificial aplicada en todos estos negocios. ¿De qué manera se está impulsando todo esto en los negocios de Procter & Gamble? Sí, al final lo más importante en mi opinión, con el tema de la transformación digital es no olvidarnos de cuál es el objetivo que tenemos, ¿sí? El objetivo es servir mejor a los consumidores. Entonces, detrás de esa misión, el uso de la tecnología se vuelve muy útil para, por ejemplo, conseguir nuevos insights sobre, como te comentaba, la distribución correcta o el portafolio correcto para servir las necesidades de los usuarios, sin importar la zona donde estén o el tipo de formato de tienda al que vayan. Nos ha servido también para entender cuándo y cómo llegar de una manera muchísimo menos intrusiva a sus vidas con los mensajes de nuestras marcas, ¿sí? Nos dimos cuenta de que estábamos llegando a los usuarios demasiadas veces con el mismo mensaje, y eso realmente no crea una buena experiencia para el usuario. Entonces, además de ser incluso hasta irrespetuoso. Entonces, hemos utilizado también la tecnología y los datos y la analítica para poder ser muchísimo más precisos y entender cuándo es el momento correcto, cuál es el mensaje correcto a entregar, para así poder lograr resolver un problema para el usuario, ser útiles o estar al servicio del usuario, versus sencillamente hacer un monólogo de contar lo que nuestras marcas quieren decir. Entonces, la tecnología, los datos, los grandes datos, la tecnología en general, la analítica avanzada nos ha ayudado a hacer, por ejemplo, estas dos intervenciones, al margen de otras muchas más. La compañía este año, todavía pre-pandemia, estuvo presente en el Consumer Electronics Show de Las Vegas por segundo año en la historia de la compañía, y allí revelamos cómo estamos utilizando inteligencia artificial, por ejemplo, para poder hacer recomendaciones personalizadas de tratamientos para la piel en cara, por ejemplo, cómo podemos desarrollar un cepillo de dientes que a través de la analítica, a través del uso de tecnología dentro del cepillo, envíe un reporte al usuario para decirle, oye, mira, tal vez esta zona no está siendo bien cubierta con el cepillado, hay que prestarle un poco más de atención, hasta incluso llegar a utilizar la tecnología para desarrollar, por ejemplo, una afeitadora para la gente que cuida a personas que no son capaces de afeitarse ellas solas por cualquier condición, ¿sí? Eso en sí mismo es una tecnología bien particular, pero de nuevo, siempre puesta al servicio de entender y sobre todo resolver las necesidades de nuestros usuarios en Latinoamérica.
¿Qué consejos les dan desde Procter & Gamble a esos pequeños y medianos empresarios que han estado luchando en medio de la pandemia, de repente con bajos ingresos, baja situación, pero que también forman parte de la cadena en la cual ustedes interactúan? Sí, lo primero que al menos a nosotros nos ha funcionado es asegurarse que hay una estrategia clara, ¿sí? Y que hay unas elecciones claras de qué es lo importante. Entonces, en cualquier momento en el cual había o existiera alguna decisión que no se compaginara con, por ejemplo, proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, esa decisión sería inmediatamente descartada, ¿sí? Porque, de nuevo, no importa el beneficio que hubiera detrás de ella, sencillamente no se apegaba a los principios con los cuales estábamos operando. Entonces, definir muy claramente sus principios es muy importante. Lo segundo es estar siempre muy en contacto y presente en el entendimiento de los usuarios. Y el entendimiento de los usuarios es algo desde tan simple como simplemente observar, ni siquiera preguntar, observar, hasta cosas más elaboradas como, sí, preguntar o hacer alguna investigación, pero realmente estar muy pendientes de los usuarios siempre es una estrategia correcta, porque termina por revelar y por traer a la superficie pues verdades que a lo mejor estaban ahí ocultas o no eran obvias, y pueden traducirse en una oportunidad de negocio a perseguir para estos pequeños y medianos empresarios, que además son un elemento fundamental de las economías. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Betancourt por el tiempo que nos ha dado de esta entrevista con Martes Financiero del diario La Prensa, y por supuesto seguimos muy atentos a cómo transcurre todo este tema de la pandemia y cómo las empresas siguen asumiendo su rol en medio de estas circunstancias. Muchísimas gracias. La verdad es que nosotros no podemos predecir cómo esto va a terminar, pero lo que sí estamos comprometidos es hacer parte de la solución, bien sea a través de cuidar a nuestra gente y asegurarnos de que nuestros productos llegan a los usuarios que los necesitan, y por supuesto estar muy cerca de las comunidades que ahora lo necesitan y seguirán necesitando el apoyo para poder salir progresivamente a medida que pues, los gobiernos decidan que es suficientemente seguro para ir quitando las restricciones. Así que cuentan siempre con nosotros y aquí estamos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Hay un detalle interesante antes de cerrar que indicaba que el consumidor quiere saber el cómo y el qué hacerlo. De esta manera ustedes están innovando con nuevos mensajes hacia el usuario de cómo enseñarles a hacer cosas y a estar presentes allí en esos momentos, en esos micromomentos claves, como habla la gente de Google. Con seguridad, sí, totalmente. Al final del día, cuando uno vuelve al usuario y entiende que las circunstancias, francamente, lo están forzando a hacer cosas que antes no había hecho, y que hay un montón de dudas, pues el rol de nuestras marcas, yo se lo decía anteriormente, puede ser entretener, puede ser informar, puede ser educar, pero siempre tratar de solventar el problema. Si en ese momento se trata de educar, pues ese es el rol que la marca tiene que jugar y ese es el mensaje que ha de comunicar. Entonces, sí hemos estado muy pendientes de, en los momentos en que los usuarios se han enfrentado a primeras veces, la primera vez que me corto el pelo en casa y no sé qué hacer, pues bueno, ahí ha estado una de nuestras marcas de cuidado del cabello para tratar de ofrecer un punto de vista de cómo hacerlo. Cuando ha habido pues necesidad de mirar, mira, oye, no puedo ir a la barbería, ¿cómo puedo estilizar mi barba? Porque quiero seguir viéndome bien, no importa que me esté conectando por computadora y no esté físicamente. Entonces, ahí ha estado Gillette para dar los consejos propios de afeitado, y así sucesivamente con todas las marcas, nuestras marcas de limpieza, de detergentes, de lavaplatos. Así que sí, ese es el rol en que las marcas tienen que hacer para, de nuevo, poder servir mejor a los usuarios, que es lo que en última instancia se trata de esto. ¿Y el panameño tiene algunas características especiales del resto de los consumidores latinoamericanos, o va muy en el mismo rango de las tendencias que hemos visto? La realidad es que el comportamiento o la necesidad de orientación lo hemos visto más o menos de manera consistente en toda la región, pero lo que sí pasa a veces, e incluso hasta ese nivel, tratamos de llegar con nuestras marcas, de nuevo, para poder estar al servicio del usuario, es, por ejemplo, temas particulares como el clima en Panamá, ¿sí? Ahora que estamos entrando a un clima distinto, bueno, ¿cuál es la elección correcta del shampoo para poder evitar ciertos tipos de, pues, de alguna manera, resultados en el pelo que no sean los ideales? Bueno, ahí estamos para poder tratar de orientar a nuestros usuarios en ese sentido. Y mismo caso, bueno, a lo mejor me quiero
rasurar, pero bueno, pero con el calor, los cambios de temperatura, hasta ahí también intentamos llegar para poder de alguna manera entregar ese servicio, aun cuando las condiciones sean distintas en Panamá versus en otros lados. Pero sí ha sido más o menos consistente. Lo que hemos tratado es de tener en consideración las particularidades de los países, de nuevo, en cosas tan tal vez mundanas del día a día como el clima, pero que ciertamente afectan el desempeño de los productos, y donde queremos asegurarnos de que esos usuarios se lleven la mejor experiencia posible. Panamá para nosotros es un país importantísimo, es la sede de nuestra operación regional, es donde tenemos desde nuestro CEO de la región hasta la mayor cantidad de líderes senior para la región, y se toman las decisiones más estratégicas del negocio desde aquí. Así que, por supuesto que Panamá y los panameños son muy, muy importantes para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Betancourt, por el tiempo que nos ha dado esta entrevista para Market Financiero. Muchísimas gracias a ustedes, y en Procter siempre están las puertas abiertas para Market Financiero y para la prensa. Gracias.